Hola, buenas, qué gusto saludarles otra vez. Hoy vamos a seguir hablando sobre la circuncisión de Cristo, que Lucas lo menciona. Vamos por favor a Lucas 2:21. Allí está el pasaje bíblico que nos narra sobre la circuncisión de Cristo. Dice lo siguiente: 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Lo relevante de este pasaje bíblico son dos cosas: eh, la circuncisión de Cristo y el nombre que se le da, ¿no? Jesús. El tema de la circuncisión es un tema que está permeado en todo el texto sagrado. En el Antiguo Testamento se nos menciona históricamente cuando se comenzaron a circuncidar, ¿no? Para dejarlos en contexto, aquellos sobre todo los que no saben qué es una circuncisión, es una pequeña operación que se hace en el prepucio, es decir, en el lado del pene del niño, ¿no? Se le corta una telita en la parte de la punta, y en esto consiste básicamente la circuncisión. En el mundo antiguo hubieron civilizaciones, pueblos que tenían esta práctica, pero mayormente se circuncidaba en esos pueblos a adolescentes o gente adulta. Si bien es cierto, en la Biblia hay algunas personas que se circuncidaron adultas, o extranjeros que querían ser parte del pueblo se circuncidaban ya mayores. No obstante, en la Torá está el mandato que es el, el padre de familia debía circuncidar a su hijo a la edad de 8 días, o sea, cuando éste tuviese 8 días. Y bueno, esta práctica comúnmente se hizo o se hacía frecuentemente en Israel, ¿no? Eh, Mayormente se hacía en los días sábados, ¿no? Que se circuncidaba una persona. Ahora, ¿para qué se circuncidaba? Primero era el pacto que Dios había hecho con Abraham, ¿no? Ni siquiera todavía con Israel, porque el primero en circuncidarse fue Abraham, ¿no? Esa era como que la señal del pacto, ¿no? O sea, eh, eh, beneficiaba al, al hombre, ¿no? Al que lo hacía. Es una señal. En ese aspecto eh, era como guardarla, ¿no? Era como su seguridad, ¿no? Al estar circuncidado una persona, esta es una señal de seguridad, ¿no? Hubieron situaciones, por ejemplo, una de, que Dios persigue a Moisés, y Séfora inmediatamente eh, circuncida al niño, ¿no? Y eh, se sostiene de Moisés, quien está circuncidado, bueno, se evitó la muerte de Moisés, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, noto que la circuncisión tiene que ver con la seguridad, ¿no? De la tranquilidad, está resguardado, en ese sentido está bajo cuidado, protege, es como una señal de protección la circuncisión. Otra cosa que encuentro con respecto a la circuncisión es que también tiene que ver con que una persona que se circuncida forma parte del pueblo de Dios. Si un judío no se circuncidaba, por más que haya sido judío o haya nacido como judío, no formaba parte, necesitaba circuncidarse. Aún los extranjeros que vivían dentro de la comunidad judía
se les exigía que ellos también se circuncidaran. Entonces, la circuncisión tiene que ver con seguridad, eh, con protección. En segundo lugar, ah, tienes una identidad. La persona que se circuncida tiene una identidad, no es alguien que viene del más allá o que viene de los lugares más recónditos, un desconocido, digamos así. No es un miserable, no es un ilegítimo. La persona circuncidada tenía una identidad, tenía una nacionalidad, tenía un pueblo, era parte de el pueblo de Dios, formaba parte del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, este era un requisito indispensable para ser parte del pueblo de Dios. Tercera cosa, cuando uno lee la escritura, este término circuncidar, que si bien es cierto era un ritual que se hacía cada 8 días, como cuando el niño ya cumplía los 8 días, se circuncidaba, se fue ampliando el término de la circuncisión. Se nos menciona en la Biblia circuncisión de la boca, circuncisión de los oídos y la circuncisión del corazón. En el Nuevo Testamento, en Jeremías también, Ezequiel, se nos menciona de esta circuncisión, la circuncisión del corazón. Entonces, si bien es cierto, era una práctica, era un ritual físico, que ya he mencionado las dos cosas que creo que por las cuales se circuncidaba, también este término va ampliándose, ¿no? Y ya no se habla solamente de una circuncisión física, sino que de boca, de oídos y una circuncisión del corazón. Con respecto a lo que dice Lucas, ¿no? El texto que hemos leído, Lucas 2:21, nos habla de la circuncisión de Cristo. ¿Qué necesidad tenía Cristo de circuncidarse? Si Él era sin pecado, además era ciudadano celestial. Bueno, la Biblia nos menciona que Cristo nace bajo la ley. Si nace bajo la ley, Él tiene que cumplir las prescripciones que están en la Torá. Además es judío. Y naturalmente, todo judío era llevado por sus padres a realizar esta práctica, ¿no? Entonces él lo hace en cumplimiento de la Torá, ¿no? Él se circuncida. Ahora, él tiene una identidad, él forma parte de un pueblo, ¿no? En ese aspecto podemos notar a Cristo allí. Pero el Nuevo Testamento nos da mucho más significado sobre la circuncisión de Cristo, ¿no? En el Nuevo Testamento se relaciona la circuncisión de Cristo con el creyente, es decir, los creyentes que creen en los méritos de Cristo, los creyentes que hacen suyo la obra de Cristo, y cuando hablo de la obra de Cristo me refiero a su vida perfecta, ¿no? A su muerte expiatoria, también son circuncidados, así como Cristo fue circuncidado. Pero cabe realizar otra pregunta. ¿Por qué al octavo día? ¿Por qué no se circuncidaba al bebé al primer día de nacido, segundo día de nacido? Tengo entendido que hay médicos que hacen esta práctica a los niños recién nacidos y no hay ningún problema. ¿Por qué al octavo día tenía que ser circuncidado un judío? ¿Hay algún significado bíblico? La Biblia lo explica. Estuve chequeando a ver qué piensan algunos sobre esta circuncisión, ¿no? Al octavo día. Desde el punto de vista médico, dicen que ya cuando es el octavo día, el bebé pues ya tiene vitamina K, ¿no? Y esta nos evita que uno pueda tener una herida que luego no se cicatrice.
Por lo tanto, ellos afirman que la circuncisión de un niño a los 8 años se debía por un asunto científico, ¿no? Como son estudios recientes, antiguamente no se sabía, pero como Dios conoce al ser humano, Él lo ha creado, entonces ya al octavo día Él tenía suficiente vitamina K como para circuncidarse y hacer esta práctica ritual. Pero yo creo que esto del octavo día tiene un aspecto mucho más teológico, ¿no? Estuve tratando de entender, aunque en la Biblia hay poca información, pero creo que la clave para entender por qué al octavo día eh, tiene que ver con ese séptimo día de la creación, ¿no? Usted sabe que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo día Él descansó. De hecho, también he encontrado que la circuncisión se realizaba el día sábado. Así que aquí hay algo interesante. Quizás está dicho en forma implícita, no explícita, ¿no? Pero las cuestiones de fe, las cuestiones espirituales o bíblicas tienen su razón de ser. Dios no hace las cosas por realizar. Y yo creo que cuando hablamos de las metáforas bíblicas hay que entenderlas a la luz del plan de Dios. Hay que entenderlas a la luz del misterio de Dios. Hay que entender a la luz de la cruz. Hay que entenderlas a la luz del Evangelio. En ese aspecto no creo yo que esté imponiendo una nueva idea, sino que mi estudio de la Biblia me lleva a pensar de esa manera. ¿Por qué el Génesis? Dios había acabado los cielos y la tierra en 6 días y la Biblia dice que el séptimo día lo santificó, lo bendijo y descansó. Punto. Descansó el séptimo día. Pero no hay más. No veo el descanso de Dios. Como que Dios, después de ese séptimo día de la creación, Dios está más activo que nunca, no descansa. ¿Me entienden? No descansa. Dios se da la gran tarea de salvar a sus hijos y de trabajar. Cuando Jesús iba a curar un paralítico, o lo curó en Betesda, ¿no? El paralítico de Betesda, los judíos se acercan y le preguntan por qué hizo esto en sábado. Y Jesús le respondió, bueno, mi padre y yo trabajamos hasta ahora. Es decir, Dios desde que cayó Adán y Eva, Él no ha vuelto a descansar un séptimo día como el que está en Génesis, debido a que el pecado estropeó los dominios de Dios, trajo sufrimiento, trajo alteración sobre este planeta. Entonces ahora lo conectamos. El séptimo día se echó a perder, porque el hombre comió del fruto prohibido y esto produjo una hecatombe, ¿no? De niveles macros, ¿no? De niveles negativos para nosotros, ¿no? Entonces Dios no ha podido volver a descansar. Entonces el octavo día es el principio de un nuevo pueblo, el principio de una nueva creación. La circuncisión, en otras palabras, tiene que ver con que Dios actúa en Cristo, ¿no? Dios no tiene otro recurso. Ninguno de los seres humanos podía valer para salvar a la raza humana. ¿Me entiende? Esos 7 días se echaron a perder. No me diga que no, sino basta ver las noticias. Basta ver la cantidad de suicidios que hay en el planeta. Yo mismo veo a jóvenes adolescentes sufrir. Tienen tanto sufrimiento que algunos se hacen marcas. Tanto es su dolor. Tanta maldad han podido
tienen en su mente y que se cercenan. No me diga que no. El planeta se ha echado a perder. Si bien es cierto, podemos ver naturaleza, cosas bonitas que nos agradan, sin embargo, hay más maldad. Alguna vez mencioné que nosotros andamos como si llevásemos un cuchillo en la garganta, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Donde prácticamente las bandas se han hecho de cada territorio, se han adueñado, amenazan con nuestra vida. Los robos hoy en día están a flor de piel, la política está corrupta, podrida. Sí, la creación de Génesis se echó a perder. Con el pecado de Adán y Eva se produjo un cisma entre el cielo y la tierra. Con el pecado de Adán y Eva vino todos los males para nosotros. Sí, ese Génesis, el libro de Génesis, lamentablemente nos dice que el mundo produce espinos y cardos. Pero Dios, quien sabe hacer las cosas perfectamente, tiene un octavo día. Y ese octavo día es el día de Él, en la cual Dios salvaría a la raza humana, en la cual Dios entraría a este planeta en la persona de Jesús. Sí, después de ese séptimo hay un octavo día. Ese octavo día son buenas noticias. Ese es el día de Dios. Que Dios, así como creó los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo día descansó, Dios ha hecho posible otra vez reunir con Él todas las cosas, reconciliar por medio de Cristo todas las cosas. No tengo dudas de que la circuncisión fue al octavo día, puesto que ese era un significado mucho más allá que una operación de pertenecer al pueblo de Dios. Tenía que ver con Cristo, ya que Cristo había sido circuncidado no solamente físicamente. Si uno mira la vida de Cristo, era una circuncisión del corazón, era una circuncisión de oídos y una circuncisión de la boca. Porque su vida, la vida de Cristo, fue una vida impecable, fue una vida perfecta. Es por eso que Pablo menciona que cuando nosotros, esto está en Colosenses, venimos a Cristo, nosotros participamos de su circuncisión. ¿Qué significa esto? Que tú perteneces a un pueblo, que tú no hay una iglesia verdadera intrínsecamente, ¿me comprende? No, todos aquellos que se afilian a Cristo forman parte de ese pueblo. ¿Me entiende? Usted, si se ha afiliado a Cristo, es decir, a los méritos de Cristo, usted cree que los méritos de Cristo son suficientes para su salvación, que los méritos de Cristo son impecables, entonces usted forma parte de ese pueblo. Usted tiene identidad. Usted no crea que un don nadie. Usted no crea que está perdido. Usted no crea que está excluido. Cuando usted participa de Cristo, usted es miembro de la familia celestial. Usted tiene una ciudad. Usted tiene un nombre nuevo. Usted tiene una ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Usted forma parte de esa ciudadanía. La Biblia dice en Efesios 2:20 que nosotros somos miembros de la familia de Dios. Pertenecemos a Él. La primera creación se estropeó, pero Dios en el octavo día envió a su Hijo amado. Y Él fue circuncidado el octavo día, haciéndonos ver el accionar de Dios. La salvación no es Dios más nosotros. La salvación es Dios y Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces, la circuncisión es otra metáfora para hablar del Evangelio. Esa otra metáfora para hablar del plan de salvación. Es el octavo día que Dios decide traer una nueva creación, traer una nueva criatura,
Y la Biblia dice que el que está en Cristo, entonces es nueva criatura, es decir, es parte de esa nueva creación. Así que si tú te sientes abandonado, no comprendido, piensas que eres rechazado o te consideras bastardo, lejos de Dios, perdido y sin salvación, yo te quiero decir hoy que no pienses de esa manera. La fe no piensa así. La fe piensa que todo lo de Cristo, todo lo que Cristo hizo es mío y es tuyo. ¿Sí? Tú eres salvo en los méritos de Cristo. Eres acepto por los méritos de Cristo. Gracias a Cristo tienes un nuevo nombre, tienes una nueva ciudadanía, tienes identidad. Y gracias a Cristo apareces sin mancha y sin contaminación. Que Dios te bendiga. Los espero en el segundo estudio del Evangelio según San Lucas. Abrazos para todos.